la próxima semana, seguramente el miércoles, ya van a tener el primer trabajo práctico, que va a incluir los temas que vamos a ver en estas clases. ¿Me pueden decir si se ve, por favor? Buenas tardes, profe. Sí, se ve bien. ¿Se ve, profe? Bien. Sí, se ve perfecto. Obrigada. Ven, comenzamos entonces. Entonces, la vez pasada habíamos visto así los saludos, que son importantes, que se llaman cumprimentos. Aquí vemos saudações ou cumprimentos. Temos formais e informais. Por exemplo, para formais, podemos dizer bom dia, boa tarde, e que está faltando aqui, boa noite. Informal, familiarmente, pode ser oi, hola. Para puxar conversa es para comenzar una conversación, para iniciar una conversación. Puede ser oi, como vai? Hola, tudo bem? Vemos aquí formas de tratamento como você y vocês, que también son conocidas como pronombres personales. Por ejemplo, el tú, el vos, que es medio parecido al español, el eli, el ela, el elis y el elas. Así que son las personas que nosotros utilizamos en el discurso. Es decir, la que habla, la que se comunica, con quién se comunica y de lo que se habla. Otras formas de tratamento, ¿sí?, son o señor, a señora. Que estos son muy utilizados para una situación formal. Los plurales serían os señores, a señoras. Un poco más familiar sería el dona y el seu. El dona sería equivalente a doña y el seu a dom. Y después también, como forma de tratamiento, se utiliza mucho la palabra doutor, que ya vamos a leer más adelante a qué se refiere. Es decir, no se refiere a aquel que tiene y ejerce la profesión, sino que tiene otro sentido. Bueno, vamos a ver aquí una diferencia. No Brasil, o pronome pessoal tu, que es equivalente a la segunda persona también, como pronombre personal que se utiliza en el español, el tú, é usado somente en algunas regiones del país. Estamos hablando, ya habíamos dicho, de que nosotros estamos aprendiendo el portugués brasileño, ¿sí?, que tiene unas diferencias con el portugués de Portugal, que ya lo vamos a ver. Entonces, cuando dice acentuadamente en la región sur, se refiere al sur de Brasil, sobre todo en el estado de Río Grande do Sul, se utiliza el tú, debido a las influencias de los idiomas extranjeros oriundos de los inmigrantes europeos. Por corresponder a segunda pessoa do singular, cuando hablamos de personas, nos referimos a los pronombres o a las personas que nosotros utilizamos también en español. ¿Sí? Nosotros en español utilizamos los pronombres personales o las personas del discurso para conjugar los verbos. Por ejemplo, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajáis, ellos trabajan, que es lo que aparece en cualquier manual de gramática española. Bueno, en portugués pasa lo mismo. Tenemos la segunda pessoa do singular é o pronome pessoal tu. Exige su propia conjugación. Ya vamos a ver por qué, eso lo vamos a explicar en la otra presentación. Porém, atualmente, o que ocorre como fenômeno massivo é o uso da terceira pessoa para o pronome tu. Daí vai que, da boca dos brasileiros do Sul, escutam-se muitas vezes frases tais como tu vai viajar, tu quer passear, quando o correto é tu vais viajar, tu queres viajar.
Ya en la otra presentación, cuando veamos los verbos, les voy a explicar esta diferencia, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en español decimos, yo tengo, tú tienes, él tiene, ¿sí? Sería el tú tienes. Pero en realidad, ¿qué es lo que utilizamos? No decimos, tú tienes el último trabajo completo, el último trabajo práctico completo. No, ¿qué es lo que usamos? Vos tenés el último trabajo completo. Es lo que usamos, ¿verdad? Bien, a eso es lo que se refiere. Si nosotros usamos el tú, la conjugación correspondiente en el español sería el tú tienes el trabajo práctico completo. Pero en realidad, en el español rioplatense, que es el que hablamos nosotros acá en Argentina, nosotros no decimos tú tienes el trabajo práctico completo. Nosotros decimos generalmente, ¿vos tenés el trabajo práctico completo? Entonces, a eso se refiere acá, ¿sí? Pero ustedes fíjense qué es lo que dicen los santiagueños. Los santiagueños a veces también emplean mucho lo que corresponde al tú. Si bien es cierto, no emplean el pronombre tú, pero, por ejemplo, dicen, vos tienes el trabajo práctico completo. Es decir, están diciendo el vos, están usando ese pronombre de tratamiento, ¿sí? Vos tienes el trabajo práctico completo. No dicen tú tienes, sino que hacen una mezcla, el vos tienes. Y a eso se refiere también esto, que están usando el tú con el verbo que corresponde a otra persona, a otra conjugación. ¿Sí? Entonces dice, tú vas viajar, cuando en realidad corresponde, según los manuales de gramática, las conjugaciones de los verbos, tú vais viajar. Entonces, en algunos casos en el sur dicen, tú quer pasear, cuando lo que correspondería es usar el tú, entonces estamos hablando en portugués, con la conjugación correspondiente, tú quieres viajar. Entonces, a eso se refiere. Yo les pongo como ejemplo el caso de los santiagueños, porque yo he tenido algunos santiagueños, compañeros en la facultad, y ellos decían, vos tienes, ¿sí? El trabajo. No decían vos tenés, sino vos tienes. Bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante de nuevo este tema. Ao estudarmos português como uma língua estrangeira, adotaremos o uso de você no lugar de tú, que es lo que nos pasa en nosotros, en nuestro español rioplatense. Nosotros usamos en cuenta, no usamos el tú, como lo utilizan tal vez en Chile o en México quizás. Nosotros usamos el vos, ¿sí? Vos tenés, vos trabajás, vos viajás, vos estudias. No decimos tú estudias, tú viajas o tú trabajas. Nosotros decimos vos trabajás, vos estudias, vos viajás. Lo mismo pasa en Brasil, ¿sí? En la mayor parte de Brasil. Usaremos para la segunda persona el você en lugar de tú, conjugando o verbo sempre na terceira pessoa do singular e usando todas as concordâncias possíveis com esse pronome pessoal. O sea que en Brasil en general se usa como segunda persona el você en lugar de tú. Usa-se você entre pessoas já conhecidas ou de uma mesma idade. En realidad ese você é um pouco mais informal. É incorreto o uso de você quando o tratamento exige uma certa cortesia, como, por exemplo, ao se falar com uma pessoa de idade, onde usar-se-ia formas de tratamento o senhor e a senhora. Por exemplo, si ustedes hablan con el rector, ¿sí? No lo van a ir a tratar de vos, lo van a tratar de usted, ¿verdad? Entonces, en cuenta de ese usted, que es un poco más formal, nosotros decimos un señor, ¿sí? Familiarmente, ¿cómo nos saludaríamos nosotros?
entre amigos, ou entre famílias, ou entre conhecidos. Como vai você? Como vai você? Ou como vai diretamente? Ou se não decimos tudo bem, tudo bom, pero si vamos a hablar con un... A ver, estamos buscando un trabajo, tenemos una entrevista de trabajo y nos contactamos con el jefe de recursos humanos. No le vas a decir, ¿cómo estás? O ¿cómo? ¿Todo bien? No. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Entonces ahí en ese caso usamos o señor. En ese caso diríamos, bom dia, como vai o senhor? Bom dia, boa tarde, como vai a señora? Que es más formal. ¿Sí? Bueno, dice, cuidado para no confundir un señor con señor y señora con la señora. ¿Por qué? Porque nosotros empleamos su señora, señora como forma de tratamiento acá. Dice, o senhor vai vender seu carro? Vou sim, mas só no mês que vem. ¿Sí? Entonces, aquí el señor es usted, sería, va a vender su auto. Sí. Señora, sería acá. A senhora sabe onde é a banca? Quero comprar un jornal. Banca, en este caso, banca de jornais, se referiría a un puesto de diarios. Jornal es diario. Señora, a senhora sabe onde é a banca de jornais? Quero comprar un jornal. Entonces sería, señora, usted sabe, ¿sí? Acá, señora, usted sabe dónde es el puesto de diarios. Sei sim, meu filho, tem uma bem ali na esquina, veja, é lá. Entonces esa es la diferencia, así que cuando usamos cómo va el señor, cómo va la señora, estamos hablando de una forma de tratamiento que sería una forma para tratar a una segunda persona de manera cortés, usted, y formal. Y aquí vemos otra forma de tratamiento. Dona, seu, moça, moço, señorita. Usa-se dona para falar con una señora o para referirse a ella. Trata-se también de una forma de tratamento polida de cortesía, ¿sí? A forma masculina de dona es seu, que sustituye a palabra señor. Entonces, aquí doña sería, dona sería doña, ¿sí? Y seu sería dom, que también es una forma de tratamiento respetuosa, ¿sí? Porque decimos doña María cuando la conocemos de cierta manera, pero es una persona de más edad que nosotros. Entonces, de esa manera respetuosa, nosotros decimos doña María, don José, un poquito más familiarmente, pero tienen ese tratamiento. Para uma mulher jovem, usa-se o tratamento senhorita ou o amplamente usado moça, ¿sí? Que también se dice moza, mozo, cuando se quiere referir a una persona joven en vez de señorita, que serve para situações menos formais. Se tratando de un joven, usa-se a forma masculina moço. Y aquí tenemos algunas aplicaciones, ¿sí? De esa forma de tratamiento. Por ejemplo, moça, ¿cuánto custa esta camiseta? Camiseta es remera. Custa R$45, moço. ¿Vai levar? Não, não. Só quería saber el precio. Aquí tenemos otro diálogo. Dona Teresa, a senhora vai à praça? Não vou, não. É tarde demais. Que pena. Praça é plaza. Senhorita, por gentileza, onde é que eu posso entregar este documento? Ali, naquele balcão, perto da porta de entrada. Muito obrigado, não acho que. Balcão seria mostrador, sim? Onde é que eu posso entregar este documento? Aqui, naquele balcão, perto da porta de entrada. Y doutor. Aquí tenemos, a ver, ¿a qué se refiere esa palabra doutor? Que también cualquier uno que viaje al Brasil puede ser llamado de doutor. Es decir,
Algunas personas que viajen a lo mejor van a escuchar que alguien le dice doctor, doutor, você sabe, doutor, você pode me dizer. Mas fíjense a qué se refiere esa palabra, ¿sí? Que no es solamente aquel que tiene la profesión, sino que también es una forma de tratamiento. Então, doutor, como vai ser? Não quero nem muito curtinho, nem muito longo. Como sempre, doutor? Mas desta vez passa a máquina 3. Não tem problema, aqui quem manda é o doutor. Legal, mas deixa de lenga-lenga e corta de uma vez o meu cabelo. ¿Está dónde? Está en la peluquería. Sí, el hombre está en la peluquería haciéndose cortar el cabello. Oh, doutor, no se altere, no, le dice el cabeleireiro, que es el peluquero. Es que eu tô com pressa, é por isso. Tudo bem, doutor, vamos lá. Entonces, como ven ahí en ese diálogo en la peluquería, entre el peluquero y el cliente, hay un tratamiento donde el peluquero le llama de doutor, doutor, doutor al cliente. Pero el cliente es doctor. No Brasil, la palabra doutor, além de título, es decir, el que tiene el título universitario, tiene la profesión, además de eso, es una forma de tratamento. Não se restringe somente aos advogados y médicos, porque advogados y médicos, porque en general a ellos se les dicen doctores, aunque no tengan el posgrado en un doctorado, a veces reciben el tratamiento de doctores, doutor. Mas também a qualquer pessoa que exerce uma profissão liberal com título universitário. Na linguagem popular, a forma de tratamento doutor deve ser interpretada como uma forma de cortesia equivalente a caballero del español. ¿Sí? Hay una confitería ahí cerca de la facultad donde una de las mozas siempre tiene la costumbre, a mí me llamó la atención porque de las pocas personas que la escuché utilizar la escuché utilizar la palabra caballero. ¿Sí? Ella siempre le dice, aquí tiene su vuelto, caballero. ¿Quiere alguna cosa más, caballero? Ella siempre trata así de caballero a los clientes. Acá en Jujuy, cerca de la facultad, por eso le decía yo, una de las pocas personas que le utilicé escuchar esa palabra y es de mucha cortesía. Sí, es una palabra muy respetuosa, muy cortés. E esto ya más o menos habíamos visto, ¿sí? Tipos de apresentações. Como vai o senhor? Vou bem, obrigado. Como vai você? Este é um pouco mais informal. Bem, tudo bem. E você? Como vai a senhora? Vou bem, obrigada. Prazer em conhecê-lo, prazer. Foi um prazer em conhecê-la, o prazer foi meu. Y aquí ya habíamos dicho que todas las personas tenemos nomi y sobrenombre. Todas. No hay una sola persona que no tenga nomi y sobrenombre. Algunas tienen apellido, otras no. Entonces, veamos aquí. Dice, distribúa as palavras abaixo. ¿Cuál será un nome de estos tres? Un nome es José. ¿Cuál será o sobrenome? O sobrenome é Jiménez. ¿Y cuál será o apelido? O apelido es Pepe. Bueno, espero que les quede clara esa parte, sí, porque muchos se confunden, ¿no? Le preguntan, ¿cuál es su apellido? Y dicen, por ejemplo, Jiménez, López, Cortés, Martínez. No, apellido es el apodo, el sobrenombre que tenemos. Pepe, Nacho, Tito, Pili, Mili, Belu, etcétera, etcétera, etcétera.
Y aquí dice, como é seu nome? Meu nome é tanto. Como você se chama Cristina? Não, me chamo Teresa. Como é o nome dela? Ela se chama. Você é o Pedro? Não, esse não é o meu nome. Como você se chama? Eu me chamo. Qual é o nome deles? Ele é Bruno e ela é Kátia. Y aquí está la conjugación del verbo ser, que ya lo vamos a ver en la otra presentación, y ahí vamos a explicar las diferencias entre los pronombres, ¿sí? Entre los pronombres o las personas del discurso que intervienen en la conjugación de los verbos. Y aquí vemos. No Brasil, é mais comum o uso da expresión como é seu nome. ¿Sí? Bueno, de las dos maneras se puede utilizar, pero es más común como é seu nome, en vez de preguntar tal vez cómo você se llama, pero las dos maneras pueden ser usadas, como é seu nome ou como você se chama. As expressões tudo bem e tudo bom são usadas indiferentemente con o mesmo significado allí, todo bien do espanhol. Las dos significan lo mismo. Como vai você? Tudo bem. Como vai você? Tudo bom. Y también sirven para responder o para preguntar. Si ustedes se encuentran con alguien y le hacen la pregunta, ¿todo bien? Le está diciendo, ¿y cómo te va? ¿Todo bien? Lo mismo, ¿todo bom? ¿Sí? Eso pueden usarlo como respuesta o como pregunta. As expressões de cumprimento, bom dia, boa tarde, boa noite, são sempre usadas no singular, diferindo neste aspecto do espanhol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros en vez de decir, se puede decir de las dos maneras, porque a veces uno dice buen día o buenos días, buenas tardes, buenas noches, decimos generalmente, ¿sí? Buenas tardes, buenas noches. Aquí es singular, bom dia, boa tarde y boa noite. Bueno, ahí estamos terminando con la parte de las presentaciones. Ahora vamos a ver otra. Vemos el tema que sigue. Hola, profe. Sí. Profe, ahí tenía algunos compañeros que dijeron que intentaron entrar a la clase, pero no se podía. Ahí también mandaron un mensaje en el grupo. Los estoy admitiendo. No me apareció el mensaje a mí. Ahí en la parte del chat también escribieron si es que también grababa la clase. Ah, no la estoy grabando. Por desgracia, no me di cuenta. Perdón, no la estoy grabando. Y ahora en el siguiente tema que va a dar, ¿podría grabar, digamos, para los que no pueden o ya no va a grabar? Bueno, espérate. Espera un momentito que quiero primero ver esto. ¿Sí? Lo que sucede es que a veces a mí se me ralentiza mucho el tema cuando abro varios recursos. Por ejemplo, quiero compartir la presentación y se pone muy lento esto. Me avisan, por favor, si es que se ve. Sí, profe, sí se ve. ¿De acuerdo? Sí, se ve todo. Sí, profe. ¿Se ve? A ver. Es que para abrir cada una de las aplicaciones tengo que esperar media hora.
primero que está dando vuelta la presentación y después que no puedo, no. Me salta, no, quiero grabar quiero comenzar la grabación y me salta por el uso de pizarra. Bueno, veamos, espero que sí. Me decían que sí se ve, ¿verdad? Sí, profe. ¿Se ve la presentación? Sí, profe, sí se ve. Bien, Sí, bien, profe. bien, bien. Entonces, habíamos comenzado a hablar nosotros decimos pronomes pessoais, o también lo estábamos nombrando como pessoas do discurso, ¿sí? Que son las que intervienen en todo discurso. O pronome é uma classe de palavra responsável por indicar as pessoas do discurso, ou seja, o indivíduo que fala, que pode ser eu, primeira pessoa singular, ou nós, primeira pessoa do plural. ¿Cuál es la primera persona en español? Sería yo, la primera singular, y nosotros, la primera del plural. Después tenemos un individuo con quien se fala. Con você, vocês, que ya habíamos visto a qué se refería eso, la segunda persona con quien yo estoy hablando, con un señor o a señora, que sería con vos o con usted, ¿sí? Y pueden ser también os señores o a señoras en plural, ustedes, o también acá ustedes, ¿sí? O también que tenemos la tercera, o individuo ou a coisa de que se fala, que sería ele, ela, en singular, y eles, elas, no plural. Aquí ustedes tienen para ver un videíto donde explican el tema. Y aquí vemos que para qué utilizamos estos pronombres y lo que sigue a continuación, los verbos ser, estar y ter. Estamos viendo el presente. ¿Para qué sirve? Para fazer apresentações. Vean el ejemplo. Eu sou mexicano, você é brasileiro, nós somos alunos aplicados, elas são adolescentes. Outros exemplos. Eu tenho 20 anos, você tem quantos anos? Nós temos a mesma idade, mas somos muito diferentes. E aqui temos um exemplito, apresentando-se. Meu nome é Alexandre, meu sobrenome é da Silva e meu apelido é Alex. Já vimos isto, sim? Nome, sobrenome e apelido. Sou de Fortaleza, estado do Ceará. E agora estou morando em São Paulo, na Avenida Tiradentes, número 524. Tenho 23 anos e sou estudante de turismo. Estou no segundo ano da faculdade. Estudo o tempo todo, mas no meu tempo livre, gosto de jogar futebol com meus amigos. Sou solteiro, mas estou namorando Agostina, que é uma garota muito bonita e inteligente. Aqui, quando habla de origem, por exemplo, sou de Fortaleza, estado do Ceará. Brasil, para irles explicando un poco, Brasil está dividido en estados, así como la Argentina está dividida en provincias. Y Fortaleza es una ciudad y es la capital do Ceará. ¿Sí? Así como, por ejemplo, San Salvador
es la capital de Jujuy. Bom, continuamos então com os pronomes. Entram os pronomes no discurso para substituir. Tengo que salir para admitir a otros compañeros suyos. Entram no discurso para substituir os nomes e evitar repetições. Vejam quais são os pronomes pessoais. Singular, primeira pessoa quem fala é eu. Sim? Plural, primeira pessoa quem fala é nós. Singular, segunda pessoa con quien se fala. Ya habíamos dicho que tenemos el tú, ¿sí? Que se utiliza en algunas regiones de Brasil, al sur sobre todo, y generalmente en Portugal. Pero en cuenta del tú que usamos el você, ¿sí? El você, y también en cuenta del tú, de una manera formal, utilizamos su señor y a señora. En el plural, segunda pessoa, con quien se fala, hablamos del plural. El plural sería vocês, que utilizamos también como ustedes y también con el significado de ustedes, os señores y as señoras. Fíjense que al igual que el español, tenemos el tú y el vos. Pero ya les dije que en el portugués rioplatense no lo utilizamos. Si bien lo utilizamos para conjugar los verbos, por ejemplo, yo estudio, ¿sí? Tú estudias, él estudia, nosotros estudiamos, vosotros estudiáis, ellos estudian. Pero, ¿qué es lo que decimos nosotros en general? Yo estudio, vos estudias, él estudia, nosotros estudiamos, ¿sí? Ustedes estudian, no decimos vosotros estudiáis, decimos ustedes estudian y ellos estudian. Bueno, sucede lo mismo con el portugués. Tenemos el tú y el vos, que en el portugués brasileño no se lo usa generalmente. Se utiliza todo lo que no está entre paréntesis. Os pronomes tu e vos são pouco usados no português do Brasil. Usam-se as formas correspondentes você e vocês. ¿Sí? Que es lo que les acabo de explicar. Son poco usados los que están entre paréntesis. Usamos en cuenta de ellos con segunda persona você e vocês. Você e vocês, apesar de serem pronomes de segunda pessoa, são sempre empregados con las formas verbais de tercera persona. Eso se los voy a explicar más adelante, porque ahí hay una simplificación. Son de segunda persona, porque el você me refiero al vos y el vocês a ustedes. Pero yo la conjugación que voy a utilizar va a ser otra. Você é usado em situações de informalidade, enquanto que o senhor e senhora são usados sempre que o contexto exigir formalidade, que é o que veníamos hablando anteriormente. E aqui há uma explicação. Normalmente não nos dirigimos a uma pessoa mais velha que você não conheça utilizando você. ¿Sí? Como yo les decía, si van a hablar con una persona que le está tomando una entrevista de trabajo o hablan con el rector de la universidad, no le van a decir, no lo van a tratar de vos, lo van a tratar de usted. Tampoco si fala con una crianza, con una criatura, con un niño, con un pronome señor. No lo voy a tratar de señor a un chico más chico que yo. São as escolhas de pronomes de tratamento que fazemos ao falar ou escrever alguém. Embora esses pronomes se refiram à segunda pessoa, que é aquela com quem se fala, eles se comportam como pronomes de terceira pessoa. O exemplo mais simples é o do pronome você, muito empregado no português coloquial do Brasil. Então, aqui fíjense, ¿sí? El você é muito inteligente.
Entonces, aquí, el você, es segunda persona. ¿Con quién yo estoy hablando? Y vamos a ver que este verbo corresponde a la tercera persona, que es para él. Eso ya lo van a ver más clarito en la siguiente diapositiva. Ou seja, gramaticalmente é incorreto dizer tu é, que es lo que yo les explicaba en la otra presentación. ¿Se acuerdan que cómo hablan los españoles? En vez de decir vos tenés, dicen ¿qué cosa? Vos tienes. Y aquí es al revés. Utilizan el pronombre, el vos, con la conjugación del verbo que le corresponde al tú. Aquí es al revés. Aquí utiliza el pronombre tú con la conjugación que le va a corresponder al vos. ¿Sí? Porque lo correcto es decir, tú es y você é. El verbo ser é usado para se falar de nome, nacionalidade, profissão, condições atuais físicas ou psicológicas, localização no tempo e no espaço. E aqui está como se lo conjuga, fíjense. Eu sou, você é, ele é, ela é, nós somos, vocês são, eles e elas são. Aquí estaría la conjugación. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Você es pronombre de segunda persona, ¿con quién hablo? Él y ella es pronombre de tercera persona, ¿de quién se habla? Pero ¿qué sucede ahí? Tienen el mismo, lo que está en el cuadro rojo, ¿sí? Tienen la misma conjugación. El você de segunda va a utilizar la misma conjugación que le corresponde a la tercera persona. Esto es singular. Pasa lo mismo para el plural. El vocês, va a utilizar la misma conjugación que corresponde al elis y al elas, que son la tercera persona. A eso se refería. Y aquí se nos simplifica, porque si nosotros vamos a un manual de conjugación de verbos, a un manual de gramática portuguesa, vamos a ver de que lo que corresponde es el eu, yo, el tú, igual que en español, ¿sí? El él y el ella, el nosotros. Estaría faltando aquí el vos, el que corresponde al vosotros, y después el elis y el elas. Entonces, fíjense ustedes que aquí el tú tiene su conjugación de verbo, que es tú es. En el español correspondería al tú eres, y nosotros no lo usamos. En nuestra lengua, nosotros no decimos tú eres. ¿Qué es lo que decimos? Vos sos. Entonces pasa lo mismo con el portugués de Brasil. Esta es la segunda persona. Tú es. Pero en Brasil, en cuenta del tú, utilizan el você. Y en ese caso, el você no va a... ¿Cuál va a ser la conjugación verbal que va a emplear? La misma que para la tercera. Tanto para el singular como para el plural. Aquí vean que no está así, no apareció la... Porque si yo tuviera que colocar el tú, tendría que colocar el tú es. El tú es. ¿Sí? Entonces, quedaría así, el tú es. Es lo mismo que esto. Pero nosotros, ¿qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar el eu, el você, el ele y ela, que tienen la misma conjugación, el nós y
el vocês, eles y elas. Vamos a utilizar esas. Entonces, no lo tengamos en cuenta ni al tú ni al vos. Y quedaría así. Por eso es para que cuando busquen la conjugación en algún manual, ustedes vean que si es para la segunda persona, si ustedes van a utilizar el vocé, porque en los manuales eso no va a aparecer el vocé, tienen que usar ¿qué? La conjugación para el él y el ela, como segunda persona. Y aquí está completo. La conjugación de los verbos en portugués para el verbo ser es esta. Ustedes van a encontrar así en los manuales. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vos sois, eles são. Esta van a encontrar. Pero lo que se usa, ¿sí?, en todos los casos, en la mayoría de los casos, es esto, que es la simplificación de este cuadro, sin el es, sin esto, ¿sí? Entonces va a ser la simplificación de eso. Porque fíjense, si ustedes hacen un cuadrito como este, les va a quedar eu sou, você, ele e ela é, nós somos, vocês, eles e elas são. Lo que están en verde son los pronombres y la conjugación correspondiente está en rojo. Entonces ahí queda mucho más simplificado. O sea, esta tablita, la tablita anterior de conjugación, la tenemos resumida aquí. Eu sou, você, ele, ela é, nós somos, vocês, eles, elas são. Y eso es lo que van a utilizar para todos los casos. Para la mayoría, o sea, para todos los verbos utilizan eso. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Quem é ela, quem é ele, qual é sua nacionalidade, qual é sua profissão, qual é sua aparência física, qual é seu estado civil, ¿sí? Então, ela é Angelina Jolie, ela é americana, ela é atriz, ela é alta, ela é divorciada. Respondiendo a estas preguntas. Quem é ele? Ele é o Neymar. Qual é sua nacionalidade? Ele é brasileiro. Qual é sua profissão? Ele é jogador de futebol. Qual é sua aparência física? Ele é bom de bola. Bom de bola é que é bom jogador de futebol. Bola é pelota. E qual é seu estado civil? Ele é solteiro. Y bueno, aquí tenemos para qué se usa el verbo ser, ¿sí? El uso del verbo ser para posse, para posesión. O violão é guitarra, é do Roberto. O dia da semana, hoje é quarta-feira, já vamos a ver, quarta-feira é miércoles. Para expressões impessoais, é importante falar português. Para religião, nós somos católicos. Posição política, elas são socialistas. Estado civil, eu sou solteira, mas ele é casado. Profissão, Pablo é professor. Hora, agora são 3 horas da tarde. Origem e nacionalidade, ele é da Argentina, ele é argentino. Nome, meu nome é Marcela. Endereço que seria direção, ¿sí? Meu endereço é Rua Farmilla Moedo 135, rua é calle, ¿sí? O endereço da Faculdade de Ciências Econômicas é... Ai, qual é? É Alvear, não me lembro quanto. É Rua Alvear, al não sei quanto, seria o endereço da Faculdade de Ciências Econômicas. Telefone, o telefone é tanto identificação, aquilo é uma cadeira é silla, para identificar algo. Sabor, o bolo é de chocolate, bolo é torta. También para hablar, ¿sí?, sobre, la materia de la que está hecha algún producto, a camisa é de algodão, uma finalidade, a caneta é para escrever, caneta é lapicera, destino, os chocolates são para o gin, direção, o museu é para lá, ¿sí?
O sea, enderezo es la dirección, un tipo de domicilio. Y direcciones para dónde, para lá, para acá, para aquí, para allá. A direção é para a esquerda, para a direita. Bom. También usamos el verbo ser para localización permanente, características permanentes, ¿sí? Ipanema es en Río de Janeiro. Rubia, Nomi, es simpática. Entonces, nosotros decimos, a veces preguntamos, ¿dónde queda o dónde está la facultad? Nosotros, ¿qué decimos? La facultad está en la calle Alvear. Entonces, el verbo estar no se lo utiliza para localización permanente. Yo podría decir, a Faculdade de Ciencias Económicas é na Rua Alvear. En vez de decir está en la calle Alvear, yo digo é na Rua Alvear. Por eso dice que indica localización permanente. Y bueno, ahora pasamos a ver el otro verbo, el verbo estar, ¿sí? Que es igual, también la misma conjugación que tenemos para el ser. Vemos que el verbo, tenemos la primera persona del singular, la primera persona del plural y después la segunda persona y la tercera persona tienen la misma conjugación, tanto del singular como del plural. Pasa lo mismo con esto, ¿sí? Va a pasar lo mismo que con todos los verbos. Entonces tenemos primera persona, eu estou, segunda, você está, tercera, él y ella está. Después más adelante vamos a ver el uso de la expresión a gente. A gente está, ¿sí? Esa expresión a gente puede indicar como tercera persona la gente. Yo me refiero así en general diciendo la gente está loca hoy en día, la gente está muy apurada, la gente está muy estresada, refiriéndome en general. Pero después vamos a ver también que esa expresión a gente se puede referir a nosotros, ¿sí? En vez de decir nós estamos na aula de portugués, me refiero a mí y a ustedes, nós estamos na aula de portugués, yo puedo decir a gente está na aula de portugués. Aula significa clase. Entonces, esta expresión a gente está na aula de portugués va a tener el mismo valor que si yo dijera nós estamos na aula de portugués. Solo que esta expresión a gente puede también incluir, puede sustituir a nós, a nosotros. Pero a gente, esa expresión tiene que estar conjugada en tercera persona singular. Entonces yo te digo, nós somos pujeños. Nosotros, nós somos pujeños. Y yo también puedo decir, a gente es pujeña. Con el mismo valor de nosotros somos pujeños. Y después ustedes ven aquí que dice vocês, segunda persona estão, y eles estão. Entonces, segunda y tercera usan la misma conjugación. Eu estou animada hoje, ele está no Brasil há 2 meses, nós estamos com sede, sede é sede, eles estão na universidade. ¿Sí? Entonces, aquí tienen algunas expresiones del portugués y del español. Eu estou feliz, eu estou zangado, eu estou decepcionado, eu estou contente, eu estou cansado, eu estou com medo, eu estou com calor, eu estou com frio, eu estou com sono, eu estou com fome. Y ahí tienen varios ejemplos, ¿sí? Con el uso del verbo estar. Y bueno, ahí a la par está la traducción. Bueno, ¿para qué usamos el verbo?
Para lo usamos para indicar estados permanentes. Hoje está fazendo calor. Localização transitória. Eles estão na praia. ¿Sí? Posição. Natália está sentada. Vestuário. Nós estamos de paletó y gravata. Paletó vendría a ser un abrigo y gravata, corbata. O piloto también o paletó y gravata. ¿Sí? O verbo estar é mais transitório, enquanto o verbo ser é mais permanente. Podemos dizer, ela é bonita, característica permanente. Ela está bonita hoje, característica temporária. Ela está bonita con aquel vestido, ¿sí? Entonces, el estar sabemos que es, indica posición transitoria. Bueno, aquí tienen para hacer unos ejercicios donde pueden usar ser o estar. Y aquí vamos a entrar al otro verbo también que se usa para, no solamente para presentaciones. Pergunta aqui, o que tem errado comigo, doutor? Você bebe demais, come demais, tem falta de ar, você não dorme o suficiente, você não se exercita, você tem joelho ruim, joelhos são rodillas, coluna ruim, você precisa de óculos, de anteojos, seus dentes estão mal, você está perdendo a audição, você tem sinusite, seu cabelo está sujo e você tem caspa. Você pode escrever uma receita para mim, ¿sí? Apesar de tudo isso. E aqui temos o verbo ter, que significa tener. Eu tenho, você tem, ele e ela tem, a gente tem, nós temos, vocês têm e eles e elas têm. ¿Sí? Por exemplo, eu tenho dívidas. Dívidas é diferente de dúvidas. ¿Sí? Vean a diferença. Dívidas é deudas. Eu tenho deudas. E eu tenho dúvidas seria tenho dúvidas. Ele tem bom emprego, nós temos aula hoje, eles têm que apresentar os relatórios. Relatórios seriam informes. Então, aqui estamos vendo o uso do verbo tener. Ana tem 27 anos, ela já tem 2 filhos, o maior tem 3 anos e o menor 8 meses. Ela ainda tem muitas dúvidas sobre a educação dos filhos, mas não tem muito trabalho com as crianças e sim muitos momentos de alegria. Ela tem uma babá que a ajuda a cuidar dos filhos, babá e niñera. Seu marido tem bom trabalho, por isso eles têm bastante dinheiro. Tem uma casa na cidade e outra na praia. Tem 2 carros e um motorista particular. Motorista é chofer. Y bueno, aquí están las 3 conjugaciones, ¿sí? Utilizando esa simplificación que les había dicho en el portugués brasileño, que utilizamos el você como segunda persona y que usa la misma conjugación verbal para las terceras, tanto para el singular como para el plural. Y aquí están para el ser, para el estar y para el ter. Y aquí les coloqué también las 3, pero como aparece en los manuales de portugués, con la conjugación de los verbos. Fíjense que aparece el tú y aparece el vos. Nosotros, reitero, hicimos una simplificación y ustedes no tendrían que tener problemas en eso. Entonces, lo que yo la mayoría de las veces les he colocado es de que ustedes en realidad no tendrían que tener en cuenta esto, ¿sí? Como segunda persona. No lo tendrían que tener en cuenta y guiarse por el otro, porque muchos de los manuales, muchos de los conjugadores de los verbos no lo van a encontrar al você, pero ustedes ya saben que el você tiene la conjugación del él y del ela, ¿sí? Y va a pasar lo mismo que con el vos.
que también aparece en los manuales, pero que en general no se lo utiliza para nada. En cuenta del vos como segunda persona del plural, perdón, esta no era. Es la de abajo que quiero tapar. Porque cada vez que vayan a un conjugador de verbos lo van a encontrar así. Pero ustedes no se guíen por esto, porque a veces se confunden y colocan, por ejemplo, la conjugación para el vos, para la segunda persona del plural. Tengan en cuenta esto, ¿sí? El eu, el vosé, él y ela, el nois y el vosés, elis y elas. Y bueno, y aquí finalmente tenían también en el PDF que está en el aula virtual unos ejercicios para que vayan practicando. Bien, eso sería, chicos, por la clase de hoy. Con este material y con esta clase ya están en condiciones de que la profesora les dé el primer práctico. Así que apenas lo tenga, yo lo voy a subir al aula virtual. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, profe, no, yo no tengo preguntas. ¿Ninguna? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, escucho. El próximo jueves, ¿también sería a las 4 de la tarde la clase o a las 3? Sí. No, habíamos quedado a las 4, no sé. Es lo que les conviene. Bueno, es que pasa que yo no me había podido conectar la clase anterior, por eso preguntaba. No, estábamos dando una hora a partir de las 4. Bueno, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda? Chicos, si no hay ninguna otra pregunta, sí, por favor. ¿Profe? Me piden, sí, me piden la filmina, pero es lo que está en el PDF. Las diapositivas, ¿sí? Son las que están en el PDF, ¿cuál verbo? Están todos los verbos. Serán las dos últimas, porque yo lo que sí agrego